Europa se prepara para la guerra. La posibilidad de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia cobra cada vez más fuerza. Los recientes avances rusos en Ucrania hacen temer un desenlace favorable a Moscú en el campo de batalla. Una derrota ucraniana despertaría a su vez el fantasma de una hipotética agresión rusa a otros países europeos. Por si fuera poco, las disputas políticas ponen en entredicho el tradicional apoyo militar de Estados Unidos. En ese contexto, Europa se embarca ahora en una carrera armamentística sin precedentes en décadas. ¿Se dirige Europa hacia una economía de guerra? ¿Y hasta qué punto es inevitable un conflicto directo con Rusia? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. Europa afronta un auténtico cambio de paradigma. Durante décadas, el continente ha disfrutado de un periodo de paz y estabilidad, tan solo truncado por los conflictos en los Balcanes, pero el fantasma de la guerra acecha de nuevo. Y los mensajes dirigidos a mentalizar a la población para ese nuevo escenario se multiplican. Recientemente, el ministro de Defensa Civil de Suecia sorprendió asegurando que podría haber una guerra en su país. Una guerra que enfrentaría a Suecia y al resto de países europeos con Rusia y que obligaría no solo a mentalizar a la ciudadanía, sino también a iniciar una carrera armamentística en el continente. The threat of war may not be imminent, but it is not impossible. And the risks of war should not be overblown, but they should be prepared for. And that starts with the urgent need to rebuild, replenish and modernize member states' armed forces. That means turbocharging our defense industrial capacity in the next 5 years. El debate no es nuevo. Desde la invasión rusa de Ucrania, los países europeos han buscado aumentar su producción de armamento para ayudar a Kiev en su esfuerzo bélico. Sin embargo, los 2 años de guerra en Ucrania han puesto en evidencia las carencias de la industria militar europea. Por ejemplo, a la hora de fabricar proyectiles de artillería. En marzo de 2023, los aliados europeos se comprometieron a suministrar a Kiev 1 millón de obuses en el plazo de un año. Hasta la fecha se ha entregado apenas una tercera parte de lo pactado. Se espera que apenas a finales de marzo se supere el 500.000 de proyectiles. Urge, pues, aumentar la producción, con iniciativas como la construcción de una nueva planta de fabricación de munición en el norte de Alemania. Cuando entre en funcionamiento en 2025, la factoría producirá unos 700.000 proyectiles al año. Pero más allá de ayudar a Ucrania, un potencial conflicto directo con Rusia obligaría a Europa a aumentar aún más la capacidad de su industria militar. Wenn wir das jetzt mal für uns selbst sehen, dass wir die russische Bedrohung ernst nehmen und sagen, auch da könnte sich was entwickeln, würden die 700.000 Artilleriegeschosse für uns selbst in Europa auch eher ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Wir würden ja dann eher eine Produktion in der Größenordnung 4-5 Millionen artilleriegeschosse pro Jahr brauchen. Impulsar la industria militar europea. Ese es el objetivo no solo de los diferentes gobiernos nacionales, también de la propia Comisión Europea, que acaba de presentar una nueva estrategia de defensa. Un plan que busca mejorar la coordinación entre los países miembros a través de programas de compra conjunta de armamento. De momento, la Comisión Europea destinará 1.500 millones de euros en los próximos 3 años. Das ist nicht sehr viel Geld, wenn ich das so zusammennehme, weil große Projekte kosten immer mehrere Milliarden, sodass man jetzt einfach sagen muss, wenn man sich die Summen hier betrachtet, wird das zu keinem großflächigen Wechsel führen. Sea como sea, la responsabilidad del gasto militar recae en los gobiernos nacionales y en el caso de los socios europeos de la OTAN, ese gasto no ha dejado de crecer. De 313.000 millones de dólares en 2022, este año se pasará a 380.000 millones, un incremento de más de un 20%. Por primera vez, los socios europeos de la Alianza Atlántica gastarán de media un 2% del Producto Interno Bruto en defensa. Pero ese mayor gasto no se traduce en una mayor producción de armamento. Los pedidos benefician a empresas de otros países, especialmente Estados Unidos. Since the start of the war until June 2023, member states spent more than 100 billion euros on defence acquisitions. Almost 80% of that was spent outside of the European Union, and the US alone
accounted for more than 60% of this spending. Defence budgets in all member states are rising sharply, so we should change the way that we spend. La consigna, pues, está clara. Hay que gastar más y hacerlo en Europa. Aumentar la autosuficiencia en el ámbito armamentístico resulta más vital que nunca. Welch großer Bedeutung es ist, dass man hier eine Eigenständigkeit hat. Und das gilt natürlich auch für amerikanische Märkte, die uns beliefern. Und man sieht das bei denen immer, die spielen mit diesen Dingen in Südamerika, in Asien am laufenden Band. Und wer will ausschließen, dass sie auch uns disziplinieren wollen in bestimmten Konfliktsituationen, die da sind. Von daher ist Europa außerordentlich gut beraten, eine eigene rüstungsindustrielle Basis hinzubekommen, damit sie sich selbst versorgen kann. Pero aumentar la producción de armamento al nivel necesario para afrontar una guerra con Rusia va mucho más allá de aumentar el gasto en defensa. Nous devons passer en mode économie de guerre pour l'industrie de défense, afin de pouvoir à la fois fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin, mais aussi pour nous, pour notre propre sécurité. C'est absolument indispensable. On voit ce qui se passe aux États-Unis. La plupart des membres de l'Union européenne, comme vous le savez, 23 pays sont membres de l'OTAN. On a entendu les propos de Donald Trump. Pero, ¿qué significaría para Europa entrar en una economía de guerra? De entrada, habría que priorizar la producción de armamento en detrimento de otras industrias, una reestructuración difícil de implementar por el horizonte de una hipotética guerra con Rusia aún lejano. Ich sehe noch keine große Änderung, weder in den Nationen noch in der EU. Kriegswirtschaft, man muss sich das mal ganz plastisch vorstellen für Deutschland. Kriegswirtschaft bedeutet, VW, BMW und Mercedes produzieren Panzer. Produzieren sie Panzer? Nein. Also hat sich was geändert? Nein. Con economía de guerra o sin ella, Europa se está viendo obligada a asumir una mayor responsabilidad en la ayuda militar a Ucrania, a medida que se desvanece el apoyo de Estados Unidos a Kiev. En 2022, Washington aprobó partidas por valor de 47.000 millones de dólares. 2023 se cerró sin nuevas ayudas debido al bloqueo republicano en el Congreso. Ahora la administración Biden urge a desbloquear 60.000 millones cruciales para la supervivencia de Ucrania en el campo de batalla. The elephant in the room is about the US aid and the $60 billion of military assistance. And really it's all about the US because that has the defense industrial base and the capacity to be able to move and the ability to move this stuff quickly. The effect is essentially, we've already seen since November, it's having an effect on the front line. The rate at which Ukraine can fire artillery is now dropping significantly against their Russian adversaries. En los últimos meses, las tropas rusas han asumido la iniciativa en el campo de batalla, registrando progresos significativos. Recientemente tomaron el control de la ciudad de Avdiivka, en el este del país, extendiendo su avance a diversas aldeas cercanas. The Russians have won the winter. They've got the momentum. They're taking very heavy casualties, but they don't care. And it plays into a narrative that Ukraine can't win, which is exactly what they wanted to do. This is about mass and scale. Long wars, and this is going to be, I think, a long war, peak and trough. They're won by defense industrial capacity and civilians. And the West needs to realize what this is. La situación en el frente de guerra empeora para los intereses ucranianos. Muchos gobiernos occidentales se preparan ya para una eventual victoria rusa. If Ukraine falls, again, Putin won't stop there. If you're a Baltic state, you're really worried about whether or not you're next, and so they know Putin. They know that what he's capable of, and quite frankly, if Ukraine falls, I really believe that NATO will be in a fight with Russia. Estén justificados o no los temores de Washington, Europa se prepara para el peor escenario posible. En un reciente encuentro de países aliados de Ucrania en París, el presidente francés hacía estas sorprendentes declaraciones. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Lo cierto es que la presencia de tropas occidentales en Ucrania es un hecho conocido desde hace tiempo. El año pasado, una filtración de documentos del Pentágono reveló que fuerzas especiales de países de la OTAN estaban operando en territorio ucraniano.
pero hablar abiertamente del posible envío de tropas de forma oficial supone un salto cualitativo con peligrosas implicaciones. A nadie se le escapa que las palabras de Macron buscaban abrir el debate sobre otra de las líneas rojas que la OTAN podría acabar cruzando en el futuro. Todo ello en un contexto de crecientes tensiones con Rusia, que se han avivado aún más a raíz de las maniobras militares que lleva a cabo la Alianza Atlántica. 20.000 soldados se han desplegado en Noruega, Suecia y Finlandia en unos ejercicios que Moscú calificó de simulacro de confrontación armada. La escalada entre la OTAN y Rusia, pues, sigue en ascenso, con mensajes cruzados que elevan la tensión y el riesgo de confrontación. A las palabras de Macron sobre el posible envío de soldados a Ucrania, siguió la respuesta del presidente ruso. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир? Что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. La amenaza nuclear rusa no es nueva. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, Moscú ha advertido de las consecuencias de una intervención de la OTAN. Pero ¿hasta qué punto hay riesgo de una confrontación nuclear? Nehme ich diese putinschen Äußerungen sehr ernst. All diese Menschen, die das aber hier bei uns kommentieren, die diskutieren mehr theoretisch, wissenschaftlich und sagen, das ist alles Bluff. Ich bin genau darüber in Sorge. Das heißt, ich bin jetzt nicht voller Angst, sondern ich bin voller Kenntnis. Lassen Sie mich das so sagen. Ich weiß einfach aus der Vergangenheit, dass es das gibt, dass es solche Planungen gibt, dass auch große Staaten mit ihrer Macht dann nicht geizen, wenn es dazu kommt. Soplan vientos de guerra en Europa. El continente se rearma para afrontar un posible conflicto bélico directo con Rusia. El despliegue de soldados de la OTAN en territorio ucraniano ya no es una quimera, al tiempo que los países europeos se encaminan hacia una economía de guerra. Una escalada que nadie parece dispuesto a frenar y que amenaza con poner fin a décadas de paz y estabilidad en el continente.